Hermanos, me gustaría tratar esta porción siguiendo el mismo orden que encontramos aquí. Recordemos que Moisés está haciendo una exposición más detallada aplicando los 10 mandamientos a la vida de Israel. Y todavía seguimos aquí en el quinto mandamiento, que no solo nos enseña a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, sino a honrar todas las autoridades que Dios ha dispuesto. En el capítulo 17 hablábamos, por ejemplo, en el 16, acerca de jueces, acerca de reyes. ¿Y ahora qué es lo que tenemos? Los sacerdotes, personas que también iban a tener una función de autoridad en Israel, así como los profetas en el mismo capítulo. Entonces, tenemos que pensar que seguimos todavía en el mandamiento de la autoridad y cómo debía de aplicarse. Lo que encontramos en primer lugar es la provisión que iba a haber para los levitas. Y hermanos, esto tiene mucho que ver con los principios que encontramos en el Nuevo Testamento para los ministros. Creo que lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era desprender las aplicaciones que tenían estas leyes en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver eso en un momento. ¿Cuál era el propósito de que los levitas y los que iban a fungir como sacerdotes no tuvieran heredad en Israel, sino que el Señor fuera su heredad? Iban a habitar en las ciudades de las otras tribus. Bueno, uno de los propósitos era que no se enredaran en los negocios de esta vida. Y estoy utilizando ahí el lenguaje del apóstol Pablo a propósito. Ninguno que milita, nos dice él, se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Los levitas debían de consagrar toda su vida, todo su ministerio iba a ser para el Señor. Y por eso Dios toma provisiones bajo la ley para que ellos no se enreden en los negocios de esta vida, teniendo que pensar en sus tierras y en hacer negocios y en otras cosas. Además vemos que Dios tuvo el cuidado, hermanos, de que ellos tuvieran la provisión necesaria, que no tuvieran falta de bienes. ¿De dónde iban a comer? ¿De dónde iban a obtener el alimento? Su alimento iba a ser parte de las ofrendas que el pueblo iba a dar a Dios. Y Dios estipula de qué partes son de las que podían comer. Algo que nos enseña también que los levitas debían de tener contentamiento, y asimismo los sacerdotes que iban a poder participar también de comer otras partes de un animal o de las ofrendas que se hacían como primicias. ¿Por qué digo contentamiento, hermanos? Porque cuando la vida de Israel se iba a caracterizar tal vez por comer otra clase de cosas o tener más variedad, los sacerdotes iban a tener una misma dieta. Algo en lo que los hijos de Elí se apartaron, según encontramos en el primer libro de Samuel. Ellos empezaron a pedir partes del animal que estaba prohibido por la ley que los sacerdotes comieran, que eran partes que iban a ser consagradas a Dios. Además vemos por estas leyes la importancia que los levitas y los sacerdotes tenían y asimismo el privilegio. ¿Cuál era la responsabilidad de los sacerdotes? Iban a tener que administrar las ofrendas, iban a estar delante del Señor ministrando también delante del pueblo, iban a tener que enseñar al pueblo la ley y para eso tenían que conocerla y vivir bajo esa ley. Pero al mismo tiempo Dios les dice que su privilegio iba a ser que lo iban a tener a Él como heredad. Un lenguaje que retoma el salmista. David, por ejemplo, nos dice que Dios es su herencia. Hermanos, encontramos allí en la tribu de Leví la figura de Dios como heredad. Algo que encontramos también en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pedro nos dice que somos real sacerdocio y podemos decir ahora que nuestra herencia es el Señor.
Pero la legislación para la provisión de estos hombres no se basaba en la generosidad del pueblo, sino en una ley. ¿Qué aplicación tiene eso para el Nuevo Testamento? ¿Cómo tomamos un mandamiento que Dios le dio a Moisés y que aplicaba para una tribu de Israel? ¿Qué relación tiene eso con nosotros? El apóstol Pablo dijo en el Nuevo Testamento que cuando Dios nos dice no pondrás bozal al buey que trilla, no solo lo dice por los animales, sino también Pablo lo aplica en el Nuevo Testamento para el cuidado de los ministros. ¿Qué relación estaba viendo el apóstol allí? Y creo que ese ejemplo nos ayuda a pensar en cómo podemos aplicar esos mandamientos. Hermanos, las leyes civiles que encontramos en el Antiguo Testamento no permanecen como vinculantes exactamente de la misma manera en que las encontramos allí. Pero podemos desprender principios generales de equidad y de justicia de esas leyes. O sea, lo que quiero decir es que no las aplicamos tal cual. De hecho, hay muchas que no aplicamos. Pero los principios generales de justicia que nos enseñan esas leyes permanecen en el Nuevo Testamento y debemos aprender a leer así el Antiguo Testamento y decir, ¿qué principio hay de justicia aquí que el Señor quiere enseñarnos, que podemos aplicar y debemos aplicar hasta el día de hoy? Creo que sería de la siguiente manera. Tenemos dos autoridades, la autoridad que está en el gobierno y la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Tenemos a los ministros en el Nuevo Testamento. ¿Cómo aplicaríamos ese pasaje entonces? Pensamos en cuál debe ser la provisión para los ministros. Dios no ha dejado que la provisión para los ancianos, para los pastores, se base en una cuestión solo de generosidad. Aunque en el Nuevo Testamento deberíamos esperar más generosidad. Pero lo que encontramos, hermanos, es que Dios ha estipulado una ley también para el cuidado de los ministros. Cristo lo dijo en estas palabras. El obrero, ¿qué dice él? Es digno de su salario. El Señor prescribió, utilizando el mismo principio, el cuidado para los ministros. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los tesalonicenses que hemos de tenerlos en mucha estima y amor. Y la carta a los hebreos nos dice que tenemos que obedecerlos en la autoridad que Dios les ha delegado. Hermanos, aplicamos los mismos principios al Nuevo Testamento. En segundo lugar, encontramos el rechazo de las prácticas paganas. Es lo que vemos del versículo 9 al versículo 14. Israel estaba en peligro de adaptarse a las costumbres profanas de estos pueblos. Y es por eso que Dios les advierte de antemano. Y de hecho les dice que no aprendan a hacer de esa forma. Hermanos, hay pecados que se pueden aprender. Es cierto que nacemos con un corazón pecaminoso, pero este tipo de prácticas que encontramos aquí, por ejemplo, son cosas que se pasan de una persona a otra, que se enseñan como tradiciones. Casi que puedo escuchar al apóstol Pablo diciendo aquí, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque, hermanos, no solo Israel estaba en peligro de adaptarse a las costumbres paganas, nosotros también lo estamos. ¿Y qué tipo de costumbres había allí? El texto nos dice en el versículo 10 que había personas que hacían pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Qué significa eso? Se trata de un rito de adoración a una deidad que es llamada en el Antiguo Testamento como Moloc. Lo encontramos en algunos pasajes en el libro de Reyes, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacían en ese ritual? Hermanos, ofrecían a sus hijos, los quemaban ofreciéndolos a ese ídolo. Y alguien puede decir, hermano, eso es terrible.
pero ya vivimos ahora en una sociedad más avanzada, más civilizada. Han pasado muchos años desde ese momento. Seguramente la humanidad ha avanzado mucho. El año pasado, cuando todos nos estábamos preocupando qué iba a pasar con el COVID y el conteo de los muertos, etc. Este mundo, hermanos, abortó a 42 millones de niños. 42 millones. O sea, si el holocausto judío nos parece una gran tragedia, solamente el año pasado este mundo le dio muerte a 42 millones de seres humanos hechos a la imagen de Dios. Eso es peor, hermanos, que lo que Israel llegó a hacer en un momento ofreciendo a sus hijos a Moloc. Es peor que ofrecer los hijos a un ídolo. ¿Por qué digo que es peor? Porque se hace en el nombre de la ciencia y de la medicina, se hace en el nombre del progreso. Y se trata de un homicidio descarado en contra de los inocentes. Hermanos, creo que si nuestros antepasados, que pelearon las más grandes batallas defendiendo la doctrina y parándose en los frentes en los que debían de pararse, nos vieran a nosotros presenciando un genocidio como ese, se preguntarían, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Por qué no hemos levantado la voz? ¿Por qué no oramos por esto? ¿Por qué no hablamos más de esto? ¿Por qué parece, hermanos, que queremos vivir diciendo, bueno, estamos en la iglesia, estamos tranquilos, que el mundo haga lo suyo? El mundo lo está haciendo y está cometiendo un genocidio. Hermanos, tenemos que reprender las obras de las tinieblas. No podemos conformarnos a ese pensamiento diabólico de este mundo. Ni hablar, hermanos, de las demás prácticas que había allí. La adivinación, la hechicería, la magia. Piensen, son cosas que siguen estando presentes hasta el día de hoy. ¿Cuántas personas hay en nuestro país que rinden culto a la muerte, al diablo? Que tienen un montón de estampitas que dicen orar a los ángeles. Hay carteles, hermanos, por las calles para hablar a personas que leen las cartas, que hacen toda clase de adivinación. Las mismas prácticas siguen estando, porque el reino de las tinieblas está presente. No debemos conformarnos a él. Este es un mandamiento que permanece en el Nuevo Testamento y Dios sigue aborreciendo las mismas prácticas. El Señor le dice a Israel que debían ser perfectos. Y creo que es de ahí de donde nuestro Señor Jesucristo toma las mismas palabras en el Sermón del Monte para decir que seamos pues perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Nuestra adoración debe ser pura. Nuestro pensamiento, hermanos, debe de llenarse de la palabra de Dios. Eso es lo que está en juego aquí en el pasaje. Si Israel iba a obedecer a la palabra de Dios, su autoridad, o iba a obedecer a las costumbres de los pueblos. El profeta Isaías nos lo dice así: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y al final, hermanos, encontramos también la autoridad profética. Vemos a los levitas, vemos la palabra de Dios y encontramos también aquí a los profetas. Moisés les enseña a reconocer quiénes son los profetas que vienen de Dios. En el versículo 20, él les dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Encontramos un doble examen que, si juntamos este texto con el que hay en Deuteronomio 13,
Esta es la prueba para los que dicen ser profetas. En primer lugar, ¿en nombre de quién está hablando? Si está hablando en nombre de Jehová, pasamos a la segunda prueba. ¿Cuál era? Si se cumplía lo que había dicho. Si no estaba hablando en nombre de Jehová, ya ni siquiera había que escuchar lo que decía. La prueba era clara. Si estaba hablando en nombres de dioses ajenos, debía morir. Ahora, en Israel vemos, hermanos, que ellos no atendieron a estas palabras. ¿Cuántas veces encontramos en el registro inspirado que las personas preferían escuchar a aquellos que decían paz, paz, cuando no había paz? Porque la voz del profeta, la palabra de Dios les era molesta, les era dura. El Señor anunciaba su juicio porque habían desobedecido al pacto, y una y otra vez Israel prefiere oír a esos falsos profetas. Hermanos, esto condena a los falsos profetas al día de hoy. No que haya profecía ya, pero el apóstol Juan nos dice en su primera carta que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dicen que hablan en nombre de Dios, dicen que hacen lo que hacen en el nombre de Dios, piden dinero en el nombre de Dios, pero son falsos. Y lo que van a encontrar es el juicio de Dios. Pero hay algo que Moisés dice aquí, quisiera que enfocáramos nuestra atención en esto. Y se trata de los versículos 15 al 18. Moisés dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Hermanos, les quiero proponer que este texto se refiere a Cristo, que así es como lo entendieron los apóstoles. Vean esto, hermanos. Vayamos al Nuevo Testamento, a Juan capítulo 1. Versículo 21. Cuando mandan a preguntarle a Juan el Bautista quién era, escuchen estas palabras. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. ¿A qué se refieren con el profeta? Hay un artículo aquí, definitivo. Hermanos, los judíos estaban esperando que se cumplieran las palabras de Moisés en una sola persona. Ellos sabían que hubo muchos profetas en el Antiguo Testamento, pero jamás, nos dice el libro de Deuteronomio al final, en el último capítulo, jamás se levantó un profeta como Moisés, que pudiera hacer esos prodigios, que hablara con el Señor cara a cara y hablara con esa medida de revelación con que Moisés lo había hecho en su época. Vean ahora Juan capítulo 6, una referencia parecida. Versículo 14. Esta vez hablando de Cristo. Después de que el Señor multiplica los panes, Juan 6:14, se nos dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Estaban esperando que eso se cumpliera en una sola persona. Ahora vean cómo interpreta el apóstol Pedro este mismo pasaje de Deuteronomio. Vamos a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, voy a leer del versículo 18, Hechos 3, 18. Pedro predicando dice esto: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo,
Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Cuáles días? Los días del sufrimiento y la gloria de Cristo. ¿Qué está haciendo el apóstol Pedro? Cita el versículo que tenemos aquí en Deuteronomio y nos está diciendo: esto que Moisés dijo eran las palabras a manera profética que nos hacían esperar al Cristo, al Mesías, a aquel que iba a hablar con una autoridad profética, pero que iba a traer una revelación mucho mayor. Piensen en el pasaje de Deuteronomio. Nos dice: a él oiréis. Es lo que el Señor manda. ¿Qué es lo que pasa en el Nuevo Testamento? En aquella escena, hermanos, de la transfiguración, donde está Moisés y Elías hablando acerca de la muerte de Cristo y de su gloria. El momento en el que el apóstol Pedro dice: Señor, pues estamos muy tranquilos aquí, ¿por qué no hacemos unas enramadas para quedarnos aquí, quedarnos en el monte contigo, seguir viendo tu gloria y estar con Moisés y Elías? La nube de gloria llega y los cubre. ¿Y qué es lo que dice, hermanos, Dios el Padre? Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Eso debería, hermanos, escuchar esas palabras debería traer a nuestra mente lo que tenemos en Deuteronomio. Están Moisés y Elías apuntando a Cristo, Dios el Padre dando testimonio, y dice, escúchenlo a Él, óiganlo a Él. Él es el profeta que había de venir, pero Él con una autoridad mucho mayor. Pues Cristo, hermanos, es el Verbo, el Hijo de Dios mismo, Dios en la carne. Juan nos dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, bajo aquella administración, o podemos decir dispensación o tiempo, no me estoy refiriendo al dispensacionalismo, sino a un tiempo en el que Dios estaba mostrando, revelando ciertas cosas, encontramos gracia también, encontramos misericordia. Dios puso el sistema de los sacrificios. Vemos cómo Moisés ora delante del Señor y Dios perdona varias veces al pueblo cuando Moisés intercede. Pero Juan dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, hermanos, la medida de la plenitud de la gracia de Dios se manifiesta hasta que llegamos a la encarnación, hasta que vemos a Cristo y entendemos la medida de gracia que Dios ha querido mostrarnos. Moisés dice que este profeta se iba a levantar de en medio de sus hermanos. ¿Y qué es lo que encontramos en Cristo? La encarnación. Cuando las personas veían a Cristo, hermanos, no había alguna gloria externa por la que ellos pudieran decir: este hombre es diferente, en un sentido visual, a no ser de la transfiguración. Pero las obras de Cristo y su palabra y su enseñanza nos mostraban su identidad. Cristo fue levantado en medio de sus hermanos. Él nació en Belén, nació en un pesebre, se identificó con el pueblo, fue bautizado en el bautismo de Juan, aunque él no tenía ningún pecado. Así se cumplen, hermanos, las palabras de Moisés. Si Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios, Cristo lo fue aún más, porque Él es el dueño de la casa, como el Hijo. Si Moisés fue aprobado por esas grandes obras, si las señales de Moisés, si los milagros demostraban que estaba hablando en el nombre de Dios, ¿qué podemos decir acerca de Cristo?
de las señales que Él mostró, levantando a los cojos, dando vista a los ciegos, abriendo los oídos de los sordos, las bocas de los mudos, para que alabaran a Dios, expulsando a los demonios, desterrándolos de allí, mostrando que Él era el Rey. El Señor dice en el Antiguo Testamento que ese profeta iba a hablar todo lo que Él le iba a mandar. Y eso es lo que encontramos en Cristo. El Señor Jesús dice que su doctrina no era suya, sino del Padre que lo había enviado. En su totalidad, en todas las cosas que dijo, Cristo estaba diciendo la palabra de Dios y obedeciendo la voluntad del Padre. Por último, hermanos, encontramos una advertencia aquí. Cualquiera que no oyere a este profeta va a ser desarraigado, va a morir. Cristo, hermanos, en su oficio profético, cuando escuchamos su evangelio, cuando escuchamos de sus grandes obras, nos pone en esta encrucijada. ¿Vamos a obedecer su palabra? ¿Vamos a someternos a la autoridad de Dios o no lo vamos a hacer? No hay otra opción. No podemos estar fríos con las palabras de Cristo. Tenemos que reaccionar. Y con esto quiero decir, encontramos aquí un llamado entonces al arrepentimiento y a la fe. ¿Has oído las palabras de Cristo? Si estás aquí, puedes decir sí. Pero te pregunto, ¿has obedecido a las palabras de Cristo? ¿Te has sometido a su autoridad profética para decir, Señor, tú dices la verdad, soy yo el que vive en una mentira? Cristo dice que la palabra que Él ha hablado, esa palabra será nuestro juez en el día postrero. Hermanos, Cristo es la última palabra que Dios nos ha dado. No va a haber otra oportunidad más. Ya no hay otra etapa en el mundo en la que podamos decir, Dios va a extender su gracia y su misericordia. Este es el día aceptable, el tiempo aceptable, nos dice el apóstol Pablo. Hoy es el día de salvación. Es la única oportunidad que tenemos para responder a la autoridad de Cristo y decir, Señor, vamos a obedecerte a ti. No vamos a caminar conforme a las costumbres de los pueblos. No vamos a caminar conforme a los caminos de nuestro propio corazón, sino que vamos a escucharte a ti. Hermanos, oigamos entonces, dispongámonos, rogando al Señor el poder oír de la manera más atenta, más mansa, más humilde la palabra de Cristo, atendiendo a la voz del Padre que dijo, a Él oíd.